Muy buenas tardes, qué rico estar con todos ustedes en Consultor Salud y de manera muy especial hoy celebrar este invitado tan especial que tenemos desde la Sultana del Valle, de Santiago de Cali. Estamos con el doctor Germán Escobar. Germán es médico cirujano de la Universidad del Valle, tiene una maestría en salud pública de la Universidad de Brown y además tiene estudios en desarrollo, ciencias políticas y gobierno de la Universidad de los Andes. Por si esto fuera poco, el doctor Germán Escobar ha sido pasante en sus inicios de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, fue asesor del ministro de Salud y luego jefe por al menos 3 años de la Oficina de Calidad del Ministerio de Salud. Después fue el director de Asuntos Públicos de Agora Public Affairs y el director de salud de ProPacífico. Por aquella época yo te fui conociendo y reconociendo más de cerca, Germán, y por supuesto, inolvidable viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, y de ahí un salto a la territorialidad como secretario de Salud de Cali. Germán, qué gusto tenerte en Consultor Salud. Muchas gracias, Carlos. Faltó en la presentación que soy caleño, ¿oís? Bueno, está muy bien el pan de bono, ahí nos lo vamos aplicando mientras tanto. Claro que sí. Germán, gracias, felicitaciones. Como te lo he dicho en privado y ahora en público para todo el país, tu liderazgo nos inspira, tu liderazgo siembra un camino, muestra posibilidades, que es especialmente significante en medio de un sistema que nos desafía, que nos inquieta, pero que por supuesto nos debe a todos el mejor esfuerzo posible. Muchas gracias. Entonces, queríamos iniciar esta conversación eh, hablando de cómo te fue al asumir como secretario de salud de Cali. ¿Cuál fue ese diagnóstico inicial sobre la situación financiera y operativa de la Secretaría de Salud? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que es local, el escenario municipal, en este caso distrital, es bien diferente al escenario nacional. Las dinámicas son distintas. Una entidad como la Secretaría de Salud de, de, de Cali, pues definitivamente tiene particularidades que no se viven en lo nacional a propósito de la introducción que hiciste. Entonces, el primer reto, pues claramente fue entender cómo funciona esa dinámica. Por ejemplo, hay un tema estructural, diría yo, de las administraciones, no solo de Cali, de las administraciones locales, y es que en gran medida la base de talento humano depende de apoyos como de prestación de servicios, etcétera, y aunque tenemos un personal de planta importante que hace la tarea, de todas maneras sí fue significativo entrar con dificultades o limitaciones en el talento humano por esa característica regional. También diría que en términos financieros, pues la Secretaría de Salud había formulado un buen plan anual de adquisiciones, había hecho una buena planeación. Es una secretaría técnica como básicamente todo el sector salud en general, y pues teníamos un presupuesto que garantizaba la misionalidad de la Secretaría. Dicho lo anterior, cuando llega una nueva administración, pues claramente se pone en marcha un nuevo plan, una nueva visión estratégica que, claro, pues que evidentemente la administración pasada pues no tenía en su radar. Entonces, en este momento sí estamos tratando de adicionar algunos recursos para poder poner en marcha, ya hablaremos a lo largo de la entrevista, ese planteamiento estratégico que va más allá de la misionalidad de la Secretaría y poder dejar un legado en salud en la ciudad. Así que ese es un reto financiero importante, lograr adquirir más recursos para poder formular e implementar este plan estratégico, pero ya también lo hablaremos. En estos primeros 100 días hemos logrado algunas cosas con los recursos que teníamos, haciendo un poquito de magia y ayudando pues a mover esta maquinaria en el arranque. Muy bien, obvio, ya nos iremos metiendo en ese tema, pero sobra decir que Cali está en el epicentro de una gran conjunción de situaciones sociales, económicas, es sujeto y objeto de migrantes, de tensiones violentas, de actores ilegales que seguramente están colocando a ustedes y a ti como líder, pues una vara muy alta por superar.
Pero el segundo tema, Germán, básicamente es cómo describirías las relaciones entre los diferentes actores del sistema de salud en Cali al inicio de la gestión. Particularmente hablemos al principio del aseguramiento y de la prestación de servicios de salud. ¿Qué había en Cali? ¿Cómo estaba ese ecosistema? Sí, antes de entrar en materia, porque hace parte del ecosistema de esta pregunta, retomo lo que dijiste sobre esas tensiones sociales. Cali tiene unas tensiones muy importantes, mucho más que otras ciudades, que se visibilizan en el día a día. Entonces, parte de ese escenario de, digamos, de ese ecosistema involucra fuertemente a las organizaciones sociales, involucra fuertemente a los actores civiles y sociales de la ciudad. Casi que entran a ser un actor a veces dentro del sector salud no tan tradicional, que siempre pensamos en el aseguramiento, en la prestación, etcétera, pero en Cali particularmente ha sido parte del reto de esta secretaría es el vínculo, fortalecer el vínculo con el sector social que dentro de la visión de APS y dentro de la visión de los entornos comunitarios es clave para unas intervenciones que estamos diseñando. Ahora sí, el resto del ecosistema por ejemplo, el aseguramiento y la prestación, pues es bien interesante el reto que asumimos, yo creo, todas las y los secretarios de salud, porque en este momento, pues el sistema de salud está afrontando, algunos lo llaman una crisis, lo que sin lugar a dudas es cierto es un tiempo de incertidumbre importante. Y el aseguramiento en particular, sobre todo en las últimas semanas, pues viene enfrentando ese grado de incertidumbre, qué va a pasar con las intervenciones, etcétera, qué va a pasar con el modelo en sí mismo del sistema de salud. ¿Qué había en Cali? Pues había un sector asegurador fuerte que venía, que no es ajeno a la dinámica nacional, que no es ajeno a la discusión nacional y que trataba o trata de preservar esas capacidades en la red de prestación que son dicotómicas en un sentido. Por un lado, tenemos una red privada muy grande en Cali, más del 80% de la atención en salud es privada en prestadores muy altos en calidad, con unos estándares muy altos en calidad. Dos de las mejores clínicas del continente americano están en Cali. Y por el otro tenemos una red pública hospitalaria con resultados mixtos, unos resultados en unas S distritales interesantes, buenos si se quiere, y otras dos S importantes como la S Oriente con resultados financieros eh, retadores. Y el aseguramiento tratando entonces de organizar su red de prestación con unas S, algunas muy sólidas, otras débiles y una prestación privada importante. Yo creo que en Cali ha habido unos ejemplos de participación público-privada, de asociaciones como Hospital Padrino, que han venido trabajándose en los últimos años, tal vez en el último quinquenio, y que han venido fortaleciendo los lazos entre los aseguradores, el sector privado y de alguna manera el sector estatal y público con la Secretaría de Salud a bordo. Y eso hace que esas capacidades de interlocución sean importantes en Cali. Cuando recibí la Secretaría había ya lazos importantes entre estos sectores, pero que queremos ahora potenciar, tal vez matizar un poco más, organizar un poco más desde el punto de vista metodológico para hacerlo todavía más ambicioso. Hermana, ahondando en el tema, por supuesto, ¿cuáles fueron los principales desafíos relacionados con las deudas entre los actores del sistema de salud en Cali? Que por supuesto es uno de esos dolores, no el único, pero es un dolor muy especial de Cali, porque ahí tenemos a SOS intervenida, salió Comeva, salió Medimás, está intervenido en Sanar, está intervenido ASMED, que son como algunos de esos usuarios del ecosistema principales pagadores. Entonces, ¿cuál es ese sentimiento económico que estás viviendo como líder ahí en Santiago de Cali? Muy importante esa pregunta. Yo siento que hay que la incertidumbre sobre la situación de cartera es tensionante, que hay preocupación en la red prestadora y particularmente en la red público hospitalaria. La cartera en términos generales se divide en dos, una cartera del régimen contributivo con los grandes prestadores que además tienen un nivel de facturación importante porque son prestadores privados con una capacidad de camas muy significativa que le prestan servicios al suroccidente colombiano y una cartera del régimen subsidiado que se
puntualiza en las 6 empresas sociales distritales, que son de baja y mediana complejidad, y que ha afectado más unas que otras, y por su limitación en cierta medida de recuperar cierto grado de cartera. Para ser más específico, por ejemplo, nuestra cartera sobre la red pública hospitalaria supera los 20.000 millones de pesos, que se concentra además en una de las ES, por ejemplo, más grandes que tiene el municipio, como la ES Oriente, que para quienes están sensibilizados con Cali, pues es toda la zona, es la zona más grande de vulnerabilidad socioeconómica, es casi la mitad de Cali geográficamente hablando, y allí tenemos una situación de cartera preocupante. Y nuestra cartera, además, es en la red pública hospitalaria, es EMSANAR dependiente. Quiere decir que la mayoría de la contratación, que en los últimos años viene siendo por cápita, es con este asegurador que, como bien lo mencionaste, está intervenido. Así que hay una preocupación ahí. Justamente el día de hoy estábamos en una mesa territorial de conciliación de cartera. Sin embargo, dependemos de los agentes interventores y en general el aseguramiento depende del flujo corriente que viene desde el orden nacional. Y allí hay una tensión con esa agenda nacional. Eh, y pues ahora con las últimas intervenciones, por supuesto SOS, que es uno de los grandes aseguradores del Valle del Cauca y en Cali, SOS en el Valle del Cauca tiene más de 700.000 afiliados y en Cali tiene más de 600, perdón, de 270.000 afiliados, que es una población importante, casi el 15%, se suma a Nueva EPS, que también tiene una población de más de 200.000 afiliados, y se suma a Sanitas. En conjunto, el 54% de la población caleña termina estando en las recientemente intervenidas aseguradoras. Así que no solamente preocupa el tema de cartera, sino con la intervención, el tema de flujo corriente. Recordemos que la intervención viene además con un agente contralor dentro de la interventoría y eso se ha visto en algunos casos que puede entorpecer el flujo o los tiempos del flujo corriente, que preocupa muchísimo a la red privada y pública. Así que resumo la respuesta, pues es inquietante, muy inquietante. La red hospitalaria de Cali pues ha mantenido su nivel de prestación. Yo creo que es de las pocas ciudades que ha mantenido en general un buen nivel de prestación sin recurrir a barreras de acceso, pero empieza a preocupar y a presionar esta situación financiera, no solo de cartera de más de 180 días y demás, sino el corriente también preocupándonos, especialmente las intervenciones de los últimos días. Gracias, Germán. Al final hablaremos un poco del futuro del sistema, pero pasemos a situaciones más alegres y más positivas. ¿Podrías compartirnos, Germán, eh, cuáles han sido los primeros resultados? Sé que está muy temprano todavía el gobierno, pero ¿qué resultados podríamos empezar a mencionar durante estos 100 días en que ya llevas ejecutando este desafiante cargo? Yo diría que tenemos en general 5 grandes resultados. El primero, que siempre está oculto, pero que para mí es muy importante y creo que hace un diferencial en Cali, es que en medio de la coyuntura de empezar, en medio de esta narración que intento transmitir de una secretaría que hay que prender y poner en marcha de nuevo, en medio de la urgencia en la que llegamos, por ejemplo, con el brote de dengue y en enero con el brote que teníamos en su momento de infección respiratoria aguda, pudimos pensar y pudimos hacer un planteamiento estratégico que yo creo que pocas o ninguna ciudad en Colombia tiene en salud. Ya hablaremos de eso. Nos ideamos un nuevo modelo de gestión de la salud en Cali, nos ideamos un nuevo, en muy corto tiempo, una nueva forma de gestionar la propia Secretaría y el plan de intervenciones colectiva y nos ideamos un planteamiento que busca principalmente implementar un modelo de APS territorial ajustado a las condiciones del territorio que busca llevar a la red pública hospitalaria a otro nivel, con nuevos socios, con mayor consolidación de sus alianzas estratégicas y que busca la gestión integral del riesgo, sobre todo triangulando el uso de información y la trazabilidad de los pacientes con la Secretaría de Salud, lo que yo he llamado en el pasado la tercera vía, que a propósito pude exponer en el foro de consultor. Ya la estamos materializando a través del uso inteligente de la información. ¿Qué quiere decir?
interoperabilidad e inteligencia artificial. Entonces, este planteamiento estratégico que es muy difícil en medio de una coyuntura, como se dice normalmente, de la urgencia, poder sentarse 5 minutos y pensar, pues lo logramos. Y eso me parece muy valioso y poderlo expresar aquí porque no es fácil. El segundo punto, ya en términos concretos, dentro de este planteamiento para nosotros la innovación es fundamental. La innovación en la Secretaría de Salud que yo dirijo es el motor que nos lleva a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Así que empezamos a idearnos diferentes estrategias para materializar, por ejemplo, cómo lograr un mejor acceso efectivo a servicios de salud, derribando viejas prácticas que ya no son tan comunes, pero que siguen existiendo, por ejemplo, como las filas para tomar un turno. Así que iniciamos un proceso que me parece muy bonito, más alegre, como dijiste tú al formular la pregunta, y logramos implementar una estrategia piloto que es un kiosco digital, nuestro primer kiosco digital para atenciones en salud, para solicitar atenciones en salud, sea de médico, odontología, etcétera, e instalarlo en un lugar de altísima ocupación ciudadana, como es una estación del mío. Entonces tenemos ya nuestro primer kiosco digital asociado a una S, a la población del centro de Cali, pero que también permite que otra población pueda acceder a los servicios que ofrece la S y queremos expandirlo. Es un primer piloto, lo hemos llamado SaludBot y estamos muy orgullosos de haberlo logrado dentro de los 100 primeros días montar la máquina, lograr hacer el software, enlazarlo digitalmente con la base de datos de la S, interconectarlo y ponerlo a operar en menos de 100 días en una estación de el mío, que es nuestro sistema de transporte masivo. Otro gran logro que yo creo que tuvimos, que también es poco visible, pero para el sector muy importante, tal vez algo técnico, como lo decía, es la nueva forma de gestionar el PIC en la ciudad, el plan de intervenciones colectivas. Nos propusimos tecnificarlo, nos propusimos eliminar algunas prácticas en donde había discrecionalidad, en donde contrato el PIC, no lo contrato en esta ESO, lo contrato en esta por X o Y razón, y dijimos, no, aquí necesitamos hacer un proceso altamente técnico, de tal manera que diseñamos una matriz multicriterio, donde obviamente tomábamos información de la carga de la enfermedad, de la densidad y la carga ya de población de cada una de las áreas de influencia de la CS e información epidemiológica, y ajustamos por el histórico y distribuimos mucho más equitativamente la contratación del PIC, que la hicimos también dentro del marco de ley antes del 30 de abril, para ser más precisos. Perdón, el 30 de marzo, para ser más precisos. Y nos sentimos muy orgullosos porque además le estamos imprimiendo a la forma de gestionar el PIC desde la Secretaría de Salud una nueva visión, tal vez un poco más tal vez derribando algunos paradigmas, un poco más eficiente, y es en lugar de enfocarnos solamente en eventos, por ejemplo, cáncer, mama, etcétera, y que cada evento sea una isla separada con sus propias intervenciones de pedagogía o educación, de comunicaciones, etcétera. Lo que hicimos fue más bien pensarnos la caja de manera, voltear la caja y pensándola de manera diferente, y crear unos programas transversales que le apuntaran a esos eventos, en donde, claro, hay unas acciones que son específicas de cada uno de los eventos o grupos de riesgo, pero que en general podemos transversalizar muchas acciones de educación en salud, de estilos de vida saludable, que le apuntan a varios eventos y hacer economías de escala en los territorios. Cuarto, diría, cuarta reto que logramos ya sacar adelante, cuarto logro en estos 100 primeros días, pues creo que hay una política nacional que algunos técnicos pues han manifestado algunas preocupaciones, pero que de todas maneras, a mi juicio, tiene un buen espíritu, que es la política de los equipos básicos en salud, en el marco del programa y de la visión del modelo preventivo predictivo del Ministerio de Salud. Nosotros como ciudad hemos sido pioneros en la implementación de los equipos, hemos dado una especificidad a los roles. Por ejemplo, en la ciudad pues no creemos que los médicos tengan que hacer caracterización, ¿no? Los médicos tienen que dedicarse más a el diseño del plan terapéutico, tanto familiar como individual, pero también vamos a implementar con este nuevo modelo de gestión, vamos a ponerle capas, tanto de interoperabilidad de sistemas, instrumentos tecnológicos, para que el médico pueda concurrir, ese médico de los equipos básicos, en la gestión de los riesgos, y en eso estamos trabajando. Es decir, le estamos poniendo una capa adicional técnica a la implementación de ese modelo nacional,
como lo dije, dentro de la estrategia de APS adaptada al territorio, y nos sentimos orgullosos de poder este jueves anunciar ya formalmente ese nuevo modelo de gestión. Invitadísimos, consultor de salud, Carlos, a Muchas que nos gracias. puedan Germán, acompañar ahí en este lanzamiento. una pregunta, qué interesante. Y como ese modelo tiene microterritorialización, como los clúster que ha dicho el ministerio, ¿puedes anticiparnos cuántos microterritorios, si ya está eso definido, o si ustedes tienen alguna metodología diferente, cuántos microterritorios o cuántos equipos inicialmente piensan desplegar? Tenemos ya desplegados más de 100 equipos en toda la ciudad. Por tanto, hay más de 50 microterritorios en la ciudad. Están en toda la ciudad. Te puedo decir, por ejemplo, que en el área de Ladera de Cali, que es el área jurisdiccional de una de nuestras S, la S Ladera, que geográficamente es el área más grande porque es la que involucra la ruralidad de Cali, hemos logrado ya intervenir a través de estos equipos el 90% de la población residente de ladera, de la población del régimen subsidiado de ladera, acercándonos, yo creo que en los próximos días al 100% de esa población, en donde hemos implementado yo lo llamo recaracterización, porque en la ciudad se ha caracterizado en diversas ocasiones, pero lo más interesante no es eso, no es la cifra de poder llegar y hacer una cobertura importante, lo más interesante es qué vamos a hacer con la caracterización. Y ahí es donde entra este nuevo modelo de triangulación con la entidad territorial, donde vamos a ser facilitadores, coordinadores del territorio de esos riesgos para la demanda inducida que debe salir de la adecuada gestión de los mismos desde el entorno comunitario, entrando al entorno hospitalario o institucional. Ok, Ahí otra pregunta viene la ahí, característica. Germán. Es que estos son detalles importantísimos para el país, ¿sí? Porque le estás dando línea otra vez al país a otras secretarías que apenas están caminando y que de pronto no tienen la infraestructura y quizá no los recursos ni el liderazgo que tienen ustedes allá. Entonces, una pregunta sencilla si la tienes y si no, no pasa nada. Los hospitales públicos, la CS en Cali, ¿todas manejan la misma historia clínica? O tienen distintas historias clínicas y están montándose en un bus de interoperabilidad. ¿Cómo está gestionándose eso? ¿Para dónde va eso? Exactamente. No tienen el mismo sistema, por ejemplo, Bogotá lo tiene, nosotros no. Pero ahí está la clave, es una muy buena pregunta. Por eso queremos hacer interoperabilidad, no ser un receptor de reportes, ni ser, porque además cuesta demasiado el mantenimiento a largo plazo, ni ser un gran, o obtener grandes servidores o digamos una gran bodega de datos, sino interoperar, ir por el dato y simplemente visualizarlo en un bus de interoperabilidad. Y algo importante es, sin perjuicio de la implementación de la historia clínica interoperable que tiene su ley, su reglamentación y que queremos impulsar también ser modelo pionero, este modelo de gestión se basa en unos pocos indicadores que anticipen un resultado en salud y que podamos interoperar esos pocos indicadores, pero que son clave. Para dar un ejemplo concreto, cáncer. La mayoría, si no todos los cánceres, los indicadores de diagnóstico oportuno, tratamiento oportuno y continuidad de tratamiento son predictivos en la gran mayoría de la sobrevida a 5 a 10 a 15 años. Sobre todo los dos primeros, diagnóstico oportuno en la mayoría de los cánceres, en otros, pues en unos pocos no claramente, e inicio de tratamiento oportuno. Si lográramos, como lo vamos a hacer antes de que acabe el año, un primer piloto de interoperabilidad, triangulando la información entre la unidad generadora de datos, es decir, el prestador, el asegurador, que por ahora todavía tiene una injerencia en la configuración y administración de la red, y la Secretaría como ente rector, facilitador y coordinador en este nuevo modelo de gestión, podemos anticiparnos a desviaciones en la atención antes de que ocurra una PQR, por ejemplo, una tutela en salud. Si estamos viendo que es un seguimiento de cohortes, lo que queremos Sí. hacer es que la Secretaría de Salud acompañe ese seguimiento, triangule ese seguimiento para lograr mejorar, seguramente no todos, pero para lograr mejorar y asegurar la oportunidad en estos indicadores, ergo el resultado de salud. Perfecto. Germán, otro de los temas muy importantes del momento, digamos, hablemos de coyuntura, es que están trabajando los planes territoriales de salud. Obviamente ahí está metido todo el ecosistema, está lo público, está lo privado, las ONGs, el gobierno central, todo tipo de recursos hacen convergencia. Ah, recientemente, en ese trasegar de las normas, el gobierno publicó una resolución que facilita la presentación de proyectos de infraestructura física
de telemedicina, de reequipamiento, de extramuralidad. ¿Ustedes están subidos en ese bus de ese tipo de proyectos? ¿Por dónde camina Cali en ese sentido? Ese es mi quinto logro que me faltaba. Entonces Ok, logramos presentar ya al ministerio 32 proyectos de adecuación de infraestructura hospitalaria de prácticamente el 70% de nuestros puestos de salud. Tenemos un diálogo fluido con el ministerio, un compromiso que nos une tanto al ministerio como a nosotros y es prestar una mejor atención, lograr mejores niveles de confort y de experiencia de la atención, que es una de las dimensiones de la calidad en la atención bajo el marco teórico de la OCDE, de tal manera que esto es muy importante, poder garantizarle al ciudadano que vaya, que su red pública de atención sea de primer nivel. Así que ya los presentamos, estamos a la espera de la revisión del ministerio, ojalá no tengamos mayores inconvenientes para lograr su financiación pronta que supera los 15.000 millones. Pero además, estamos trabajando en tres y esperamos que sean cuatro proyectos grandes de infraestructura. Uno que es casi un compromiso del alcalde desde su campaña, para quienes conocen Cali, en una zona que termina por la vía al mar, la vía al Pacífico colombiano, que es muy importante. Esta zona es se llama Terrón Colorado. Ahí tenemos un puesto de salud que requiere su intervención. Lo queremos convertir en un hospital de primer nivel de atención con todas las condiciones modernizados. Es un primer proyecto. El segundo proyecto es una fase 2 de un hospital también en Ladera que ya fue intervenido su área de urgencias, que es Cañaveral, y ahora queremos intervenir el resto con además una visión de sostenibilidad a propósito de la COP16 de sostenibilidad y de, digamos, de ser amigable con el ecosistema. Es un edificio, el edificio quedará totalmente amigable con el ecosistema y la naturaleza. Y un puesto de salud que visitamos con el alcalde en la zona céntrica sur de la ciudad que se llama Antonio Nariño, que requiere una intervención supremamente urgente, que tiene un lote importante de más de 3.000 metros cuadrados y que queremos pues renovar totalmente. No nos estamos pensando, como se evidencia en mi respuesta, en un gran hospital nivel 3 o 4 en Cali en esta administración, pues las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Digamos que los análisis que vamos a hacer en el documento de red renovado que queremos ver y en general el análisis que queremos ver de la demanda proyectada a futuro podría cambiar las cosas, pero con los datos que tenemos hoy en día creemos y con el enfoque creemos que la masificación, la adecuación de las puertas de entrada y la mejor resolutividad del primer nivel de atención nos puede ayudar a mejorar el acceso efectivo, la gestión del riesgo, más que construir gran infraestructura enorme hospitalaria, porque Cali en particular tiene una infraestructura de segundo y de tercer nivel no solamente en términos de suficiencia importante, sino también, pues como lo he mencionado, de una calidad importante, muy significativa. Germán, tú fuiste uno de los líderes que enfrentó la pandemia en Colombia como viceministro. Y por supuesto nos heredaste experiencia y te llevaste la experiencia para Cali en este momento. Y sé que has tenido que lidiar, ya lo dijiste previamente, con dengue, que está en un crecimiento impresionante, pero sé que también has estado hablando bastante del virus del papiloma humano, entre otras seguramente eventos epidemiológicos ahí de alto riesgo para tu población. ¿Qué nos quieres contar de cómo están enfrentando los caleños esta situación bajo tu liderazgo y qué de tu experiencia, qué le estás transmitiendo en este momento, en estos primeros 6 días, para evitar futuros eventos tan difíciles como esas pandemias que probablemente estén a portas? Lo primero es, efectivamente, la experiencia lo forma uno enfrentar este brote de dengue, epidemia ya de dengue en las Américas, como lo dijo la Organización Panamericana de la Salud, el brote de dengue más importante en toda la historia registrada de las Américas, pues es un reto importante, es un reto que genera preocupación, que nos ha generado preocupación. Corrimos de entrada los modelos epidemiológicos y observamos que lo que vamos a tener del año en el corrido del año vamos a tener más o menos 22.000 casos, que es muy significativo de dengue, y en este primer semestre más de 13.000 casos. La proyección epidemiológica ha venido acompañándose de un aumento real de los casos
no se ha desbordado de manera significativa, pero nos hemos mantenido en esa proyección que es muy importante. ¿Qué hicimos entonces? Con base en la experiencia de todos, y tenemos un subsecretario también altamente técnico de salud pública y una subsecretaria con mucha experiencia en prestación, convocamos inmediatamente en enero al Comité Epidemiológico de la ciudad, hicimos sinergia con el sector prestador y con el ecosistema y con los diferentes sectores, porque es un abordaje intersectorial, e actualizamos e implementamos un plan de contingencia. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, que hoy Cali, eso varía cada semana, pero hoy Cali tenga una letalidad de 0,97%, por debajo del 1%, porque nuestros prestadores están altamente entrenados en el manejo de dengue con signos de alarma y dengue grave. Por otro lado, pues hemos fortalecido las acciones comunitarias. Es muy difícil porque en este momento las herramientas que tenemos de salud pública son muy comportamentales. Por ejemplo, que las personas en sus hogares es la herramienta más efectiva, no almacenen depósitos de agua, menos todavía expuestas, no tengan baldes para las regalas matas. Y tenemos un verano muy significativo, un fenómeno del niño muy prolongado, muy intenso, como lo hemos visto en todo el país. Entonces la gente tiende a hacer eso y los sumideros de la ciudad tienen un porcentaje de positividad de más o menos el 8%, en algunos casos, en algunos de ellos supera en algunas zonas el 20%, que es muchísimo. Wow. Entonces, intervenir más de 54.000 sumideros en la ciudad, pues es una tarea titánica y la hemos venido estando haciendo. Así que, en resumen, pues afrontar este reto, lo que yo diría es con calma, con evidencia, entendiendo que hay limitaciones y anunciándole a la ciudad, como lo estoy haciendo esta entrevista y lo he hecho en otros medios, pues que vamos a tener que afrontar una situación difícil y que vamos a tener un aumento de casos. De ahí que entre todos podamos contribuir a mitigar ese riesgo que existe, que es un riesgo, digamos, estructural de la sociedad posmoderna, que es un cambio climático, que es un fenómeno del niño muy prolongado que nos acentúa esto. Y muy pronto, en mayo, espero darle una noticia a la ciudad. Estamos haciendo una alianza con el World Mosquito Program para que la ciudad en el futuro prevenga brotes de la magnitud que estamos teniendo. Y mencionabas otros retos, preparación a futuras pandemias y demás. Bueno, estamos reorganizando la casa, fortaleciendo nuestro programa de vigilancia epidemiológica, nuestro programa, nuestra unidad de gestión del conocimiento. Queremos, por ejemplo, publicar esta experiencia, me falta mucho por decir, pero no me quiero alargar mucho, el programa de peces WUPIs, etcétera, nuestra experiencia de cómo abordamos, que tenemos mucho por aprender, pero también mucho por enseñar, y consolidar, sobre todo, ser muy cuidadosos y muy rígidos y estrictos en consolidar toda esta experiencia para que quede para las futuras secretarías de Cali y del país y de la región, este conocimiento, esta experiencia, sistematizarla muy bien sobre la base de eso es que yo creo que uno puede aprender también en el futuro. Ok, Germán, vamos a ir cerrando. Está todo muy interesante y no me puedo desprender sin preguntarte por el ecosistema nacional. Apartémonos por un minuto de Cali y déjanos entrever con tu lente tan conocedor, ¿cuál es tu percepción de la situación actual? Por supuesto, tenemos demasiados temas, ¿no? Está el archivo de la reforma, está la intervención de las EPS, está la insuficiencia de la unidad de pago por capitación y el incremento de la presión económica sobre el ecosistema, están el lanzamiento de una llovizna o puede ser una granizada de decretos reglamentarios. Se han anunciado 9 decretos que traerían tarifación, territorialización, nuevo modelo de salud, salud rural, en fin, o sea, algo que nos transforma totalmente la experiencia de los últimos 30 años. Yo recuerdo muy bien tu conferencia de la tercera vía, me la grabé muy bien. Y en algunas de las últimas semanas he hablado de ella porque creo que nos estamos metiendo en una especie de tercera vía, no precisamente la misma que tú planteaste, pero es un nuevo camino. Déjanos ver para el país cuál es tu sensación. Yo creo que tenemos dos alternativas. O como sociedad, como sector salud, seguimos enfrentados o logramos sacar esto adelante.
Quedan 2 años y medio del gobierno elegido, del gobierno del señor presidente Petro. Y pues claramente, como lo anuncias en tu pregunta, pues va a haber una situación reglamentaria, digamos, un paquete reglamentario muy importante que va a cambiar condiciones estructurales de la dinámica del sector y del sistema de salud. Y por otro lado, pues tenemos una crisis tanto interna de flujo de recursos, de una cartera que viene acumulándose, etcétera, como externa, como las condiciones de inflación, no solamente doméstica, sino de inflación de las cadenas de producción mundial, que han afectado también la producción, valga la redundancia, y el suministro de ciertas tecnologías al país. Y hay otros elementos. Entonces, o de verdad nos unimos para encontrar alternativas en las visiones que tenemos los diferentes agentes, o vamos a persistir en una confrontación que creo que no le trae nada bueno al sector. Creo que el sector, y muchos coincidimos, no todos, pero muchos coincidimos en que el sector necesita y necesitaba ajustes. Ya que vienen ciertos ajustes, mi llamado es a que podamos dialogar sobre esos ajustes, dialogar sobre otras vías, la tercera vía, o la cuarta, o la quinta revolución del sector salud, no lo sé. Pero hay otras vías de hacer las cosas sobre la base de temas que son incuestionables. La necesidad de una mayor resolutividad en el primer nivel de atención es incuestionable. La necesidad de un enfoque territorial de APS es incuestionable. La necesidad de una mejor articulación, todos hablábamos de la atomización del sistema, de una mejor articulación entre los agentes del sistema es incuestionable. Y sobre la base de esos temas, ojalá pudiéramos avanzar. Desde Cali, disculpa que vuelva a mi terruño, desde Cali estamos tratando de mostrarle al país que existe otra manera de hacer las cosas, demostrarle al país que podemos experimentar bien, con evidencia y con seguridad, en una forma diferente de gestionar la salud. Y pueden haber otras, como tú lo mencionabas. Y yo creería que ese es el único camino que tiene el sector. ¿Cuál es mi percepción? Que el sector está todavía un poco en shock con incluso el archivo de la reforma en el legislativo. Pareciera que todos estábamos tan enfocados en la reforma, quienes estaban de acuerdo, quienes no estaban de acuerdo, tan enfocados en el trámite legislativo que cuando se cae el trámite legislativo, como que quedamos en el aire. Y como si no estuviéramos preparados a un escenario distinto. Y mi segunda percepción es que no estamos discutiendo temas que con o sin reforma, tanto administrativa como legislativa, el sistema de salud colombiano tiene que abordar para los próximos 5 y 10 años. Y tú lo mencionaste algunos de ellos, la sostenibilidad financiera. Dejamos de hablar de eso, dejamos de hablar del presupuesto nacional y de la tensión de los precios de las nuevas tecnologías, de la innovación en salud. Dejamos de hablar hace mucho tiempo ya de financiación innovadora, de mecanismos de financiación innovadora, de negociación centralizada, de negociación con base en riesgos compartidos, es decir, de un montón de temas que el país necesita discutir, necesita armar un insumo técnico y reglamentario para afrontar el futuro próximo de los 5, 10, 15 años que vienen, que pasa como algo parecido con las pensiones. Si no lo afrontamos ahora, pues nos va a estallar el problema mucho más grave en un futuro más cercano que tarde. Germán, para cerrar, en todas las reuniones que hace Consultor Salud en el país, que tú sabes que cada semana estamos viajando y hablamos con actores públicos y privados, prestadores y pagadores, con el gobierno también, por supuesto, nos asaltan siempre con preguntas de este tipo y te la transmito como líder sectorial en Cali. Eh, ¿Está abierta la posibilidad de concurrir, de apoyar en alianzas público-privadas, en que otros actores no públicos levanten la mano y digan, yo quiero participar en algún programa que vaya a ser Cali? Te digo, por ejemplo, alguna empresa, algún laboratorio clínico, alguien de la industria farmacéutica, un operador logístico, un inversionista internacional que esté en un grupo que quiera decir, hombre, yo me quiero sumar, tengo una idea, o me quiero sumar a una idea que ya tienen allá.
¿Esa puerta está abierta en Cali o ustedes están trabajando desde lo público con lo público? No solamente está abierta, la extendemos la invitación. Hicimos la primera cumbre de cooperación en salud en febrero. Si no estoy mal, logramos hacerla en febrero o principios de marzo con cooperantes. Además, fue una reunión interesante porque decidí juntar a distintos cooperantes con distinta naturaleza. Juntamos a la academia, a la banca multilateral, a la filantropía y a Pharma. Y les dijimos, este es nuestro plan estratégico siempre y cuando vengas al plan estratégico, pues bienvenido con todo el apoyo. ¿Y qué hemos encontrado? Ya tenemos conversaciones abiertas con cooperantes del sector privado en inteligencia artificial, por ejemplo. Tenemos conversaciones abiertas en modelos de gestión del riesgo, por ejemplo. Tenemos algunos de esos cooperantes volviendo a inteligencia artificial que nos dicen, oiga, nosotros tenemos un acuerdo con Amazon, Google y con otros agentes internacionales que pueden trabajar en inteligencia artificial. Amazon Web Service, por ejemplo, bienvenidos. Tenemos conversaciones abiertas sobre programas de cáncer de mama, que sabemos que en el país, y en Cali, obviamente, los indicadores de sobrevida y de diagnóstico temprano no van de la mejor manera. Entonces, todo este ecosistema, ahora lo que sí estamos haciendo es no solamente invitándolo, sino dándole método. Y eso hace parte de una apuesta estratégica también nuestra. Bienvenido, pero de manera ordenada, bienvenido, pero bajo el enfoque estratégico y bienvenido, pero con una formulación de proyecto relativamente estándar que nos ayude a reconocer qué hitos vamos a alcanzar, a medir resultados y a medir las apuestas que hacemos y no generar microproyectos que al final pues no quedan con mucho valor. Germán, excelente, felicitaciones. No, me había leído mucho para esta entrevista algunas de las publicaciones que tú has hecho, pero no es lo mismo que tenerte al frente y poderte preguntar, conociéndote de tantos años atrás. Te deseamos el mejor de los éxitos. Cuenta con todo el apoyo de Consultor Salud en lo que podamos ser útiles como siempre y terminemos mandándole un mensaje a este país angustiado, a este país que a veces carece de liderazgos y que a veces no encuentra muy bien la luz al final del túnel. Y yo creo que tú eres una de esas personas que puede enviar este tipo de mensajes en este momento. Muchas gracias, Carlos Fernando, Carlos Felipe, y coincido contigo, a veces este país no encuentra la salida, pero al final la ha encontrado. Nosotros hemos salido de situaciones muy difíciles, hemos superado fenómenos de violencia repetitivos, nos falta, pero lo hemos superado, hemos creado una nueva constitución, hemos hecho, creamos un sistema de salud en su momento cuando había un sistema muy precario. Yo creo que esta es una oportunidad para volver a salir de la crisis, para volver a encontrar esa forma, en este caso, en el sector salud, de hacer las cosas. Y si lo vemos como una oportunidad todos, creo que podremos encontrar la salida, porque propuestas técnicas hay, porque conocimiento en el ecosistema hay, y porque todos al final yo creo que sí queremos lo mismo, y es un sistema de salud que responda mejor. Si tan solo logramos entendernos y escucharnos y entender que podemos salir de esto, creo que es un cambio simplemente de mentalidad que nos ayudaría muchísimo a tener otro tipo de discusiones. Muchas gracias a todos ustedes por participar de esta entrevista exclusiva con el doctor Germán Escobar, el secretario de Salud de Cali, el líder de la salud en el suroccidente colombiano. Hasta pronto, Germán. Nos vemos pronto.